Bueno, empezamos a ver ya movimiento en una dimensión. La idea es que vayamos avanzando en la teoría a partir de estos videos y en las clases de los martes podamos ir saltando algunas dudas que les haya quedado de los videos y por los distintos dispositivos que tenemos disponible también poder hacerlo. Vamos a imaginar una situación problemática en donde una pequeña ciudad chiquitita con 4 manzanas en este caso sería que la manzana tiene lados de 100 metros, o sea, la cuadra en cada manzana son 100 metros, tanto horizontal como vertical en nuestra imagen. Si esto está visto desde arriba, veríamos que son cuadrados de 100%. Y que hay una persona que tiene la casa en esta posición, en este rinconcito en el borde superior izquierdo, que hay un kiosco a mitad de camino en, digamos, en la primera calle que aparece. Luego acá está el club y en este punto que está ahí está la escuela. A la casa le tomé la arbitrariedad de ponerle una variable A, al kiosco K, al club C y a la escuela E, como para que podamos identificar y no tengamos que escribir a cada rato club, escuela, casa, kiosco, ¿sí? Entonces, una pequeña situación problemática en donde una persona va caminando por la ciudad esa de 4 manzanas y pasa por el kiosco, pasa por el club y después pasa por la casa. Lo primero que quiero que definamos es el concepto de posición, ¿sí? El concepto de posición es un concepto que lo que me va a definir es el lugar geográfico en donde una persona o objeto que se mueve va a encontrarse, ¿sí? Vamos a usar la unidad de medida del metro como unidad por excelencia y lo que quiero que establezcamos como primera instancia es las diferentes posiciones de esa persona que camina por los distintos lugares y analicemos cuánto vale esa posición, medida en metros. Bien, entonces, fíjense que yo lo primero que puse fue posición, variable x. De ahora en más, cada vez que hablemos de posición, vamos a hablar de la variable x. X, o sea, la posición en el punto A es la casa, va a ser igual a 0 metros. Es como que yo ahí lo que estoy diciendo es que todo arranca en la casa de la persona. Es decir, que cuando empiezo a analizar el movimiento de esta persona, que va de A hasta la escuela, empieza en la casa y ahí establezco el 0. ¿Sí? Entonces, la posición de la persona cuando está en la casa es 0 metros. La posición de las personas cuando está en el kiosco es de 100 metros. La posición de la persona cuando está en el club es de 300 metros y la posición de la persona cuando está en la escuela es de 400 metros. ¿De qué depende esto? Tengan en cuenta lo que hablamos al principio del video. Fíjense que cada cuadra tiene 100 metros, por lo cual, si la casa está en cero, recorre 100 metros, llega al kiosco. Entonces el kiosco va a estar en la posición 100 metros. Recorre 100 metros más, se encuentra en esta esquina, recorre 100 metros más para abajo, o sea, ya van 100 hasta el kiosco, 200 hasta esta esquina, 300 hasta el club. Es decir que la posición del club está a 300 metros. Sigue 100 metros más y se encuentra en la escuela. Bueno, continuemos entonces ahora con la situación problemática planteada. ¿Sí? Una persona camina realizando el siguiente movimiento. El primero de los trayectos que recorre la persona va desde su casa, la posición a el kiosco, la posición K. En el segundo trayecto va del kiosco, posición K, al club. ¿Sí? Tercer trayecto va desde el club hacia la escuela y por último, en el cuarto trayecto, vuelve de la escuela hacia su casa de nuevo. Y quiero analizar qué es lo que sucede en cada uno de esos trayectos con esta cuestión de la posición, lo que se movió la persona, cuánta distancia recorrió y demás. Fíjese que en todos los casos va de una posición a otra. Entonces, para empezar, vamos a hacer con algo simple, paso por paso, cada una de esas instancias. Entonces, lo que estoy definiendo como va de una posición a otra posición, fíjense, desde la casa, en el trayecto 1 como ejemplo, desde la casa al kiosco, entonces tengo que definir dos posiciones. Una posición que es la que voy a tomar como posición inicial, a la variable x le voy a agregar la y de inicial, y otra posición que la voy a tomar como posición final y a la variable x le agrego la letra f. Es decir que va desde la casa hasta el kiosco y entonces
posición inicial la casa, posición final el kiosco. Bien, y entonces en el trayecto 1 lo que hago es redefinir esas variables, posición inicial y posición final. Entonces la posición inicial era la casa, que está a 0 metros. La posición final es el kiosco, o sea, es la posición del kiosco que estaba a 100 metros. Bien, que eso fue todo lo que detallamos en esta primera parte cuando analizamos las posiciones en cada uno de esos puntos. Entonces, una vez que tenemos esto entendido, pasamos a analizar el segundo trayecto, que iba desde el kiosco hacia el club. Entonces, tenemos que volver a definir una nueva posición inicial y una nueva posición final para cada trayecto. En el trayecto 2, la posición inicial va a coincidir con la posición del kiosco, es decir, a 100 metros. Ahí arranca el trayecto número 2. La posición final de ese trayecto número 2, que va desde el kiosco hasta el club, va a coincidir la posición final con la posición del club, es decir, 300 metros. Para el trayecto número 3 repetimos lo mismo, posición inicial coincidiría con la posición en el club, 300 metros, y posición final coincidiría con la posición en la escuela, 400 metros. Y el último trayecto que vuelve de la escuela hacia la casa es posición inicial, posición de la escuela, 400 metros, y la posición final sería la casa a 0 metros de cuando arrancó, o sea, volvió al mismo lugar donde había empezado todo. Ahora la pregunta es, distancia recorrida, o sea, ¿cuánta distancia recorrió la persona cuando se movió en cada uno de esos trayectos? De la casa al kiosco, del kiosco al club, del club a la escuela y de la escuela volvió a la casa. ¿Sí? Entonces, lo que analizo es, en cada uno de esos trayectos, una distancia. Por ejemplo, para el trayecto número 1 tengo que calcular la distancia que hay desde A hasta acá, o sea, desde la casa hasta el kiosco. Esa distancia era 100 metros. ¿Sí? Para ir del kiosco al club, en el trayecto número 2, tenía que recorrer una cuadra más hasta la esquina y una cuadra para abajo, por lo cual 200 metros. Desde el club hasta la escuela había 100 metros más. Y desde la escuela hasta la casa, 400 metros. ¿Sí? Si analizamos la situación, voy a alejar para volver al planito. Desde la escuela, fíjense que desde el kiosco hasta el club, 200 metros. Desde el club hacia la escuela, 100 metros más. Y desde la escuela hacia la casa, sea por donde sea el camino que elija, va a recorrer 400 metros. Si fuese por acá, tengo 100, 200, 300, 400. Puede ir por el medio, entonces tengo 100, 200, 300, 400. También puede ir por el mismo recorrido que había hecho antes, y también tendría 400 metros. Les recomiendo que tengan a mano siempre este mapita, ustedes en una hoja dibujado, para poder ir comparando todo el tiempo lo que vamos avanzando en el recorrido del video. Entonces, cópiense el mapita en una hoja, pongan pausa al video, lo copian y después seguimos avanzando. ¿Sí? Bueno, una vez que ya lo tienen copiado, entonces lo que vamos a hacer es analizar a partir de esas distancias que encontramos recién, cuál es la distancia total que recorre esa persona que camina ese recorrido completo. Es decir, una distancia que va desde que salió de su casa, pasó por el kiosco, pasó por el club, pasó por la escuela y volvió a su casa. O sea, ¿cuánto se movió la persona? Fíjense que para calcular la distancia total, lo único que tengo que hacer es sumar las distancias parciales, o sea, la distancia del trayecto 1, del trayecto 2, 3 y 4, la sumo entre sí. Yo acá lo puse en un recuadrito, lo que estoy intentando hacer ahí es que remarquemos con un recuadro de color verde en los videos aquellas ecuaciones que son importantes y que van a tener que utilizar ustedes. Entonces, fíjense que yo acá puse d1 más d2 más d3 más dn. ¿Por qué dn? Porque la idea es que cualquier número que corresponda a ese dn esté adentro sumado también. Es decir, si tengo 25 trayectos diferentes, entonces tendré que sumar 25 distancias diferentes. Bien, entonces ahora para analizar esta situación en particular, distancia total sería la suma de los 4 trayectos, o sea, de la suma de las 4 distancias que corresponden a cada uno de esos trayectos. Primer trayecto, la distancia que recorrió eran 100 metros, esto es lo que hicimos recién acá arriba. En el segundo trayecto recorrió 200 metros, 100 metros en el tercero, 400 metros en el cuarto. Es decir, 100 más 200 más 100 más 400 metros. El total me hace una distancia de 800 metros. Es decir que esa persona
que salió de su casa, pasó por el kiosco, después por el club, después por la escuela y volvió a su casa, recorrió en total 800 metros. Recién teníamos charlando entonces distancia recorrida, cuya variable que utilizaremos es la letra D minúscula. Bien. Distancia recorrida sería lo que realmente la persona se mueve, o sea, el gasto real de energía que hace una persona cuando se va de un lado a otro. Sería lo real, o sea, se movió hacia el kiosco, de ahí fue al club, del club fue a de la escuela fue a la casa, todo eso lo movió realmente, se desplazó realmente, por lo cual es una distancia que recorrió. Eso es lo que realmente hace. Pero lo que nos interesa también, y creo que hasta mucho más en la física, es lo que se desplaza la persona cuando se mueve de un lugar a otro. ¿Sí? Para trabajar sobre el desplazamiento y que lo comprendamos, vamos a definir con la variable delta x. Ese triangulito es letra delta griega, ¿sí? Y lo que significa ese delta adelante de una variable, por ejemplo en este caso delta x, es que me está haciendo una diferencia, o sea una resta. ¿Una resta entre qué cosas? Entre una posición final, en este caso, porque es delta x, x final menos x inicial. Si acá tuviese delta t, tendríamos que trabajar las diferencias de tiempo. Si tuviésemos delta b corta, trabajaríamos la diferencia de velocidad, delta b corta mayúscula, la diferencia de volumen. Siempre que aparezca un delta, lo que me está pidiendo es que hagamos una diferencia entre dos cosas, una cosa final y una cosa inicial. ¿Sí? Entonces quiero saber el desplazamiento de esta misma persona a lo largo del trayecto en cada uno de esos pequeños parciales, ¿sí? En el trayecto 1, 2, 3 y 4. Entonces, para analizar la situación, lo que debo definir es en cada uno de los trayectos quién va a ser posición final y quién va a ser posición inicial, que ya lo habíamos reemplazado en el ítem anterior, cuando lo hicimos acá. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros pusimos que x inicial en el trayecto 1 correspondía a la casa y x final correspondía al kiosco, y así lo mismo con cada uno de los trayectos. Bueno, acá entonces en la parte de desplazamiento lo que vamos a hacer es utilizar esos datos que estaban arriba y reemplazarlos en esta ecuación de desplazamiento. Por lo tanto, para calcular entonces el desplazamiento en el trayecto 1, lo que debo hacer es posición final menos posición inicial dentro del trayecto 1, nada más no me interesa el resto, ¿sí? Del recorrido, solo el trayecto que estoy estudiando, y defino que XF era la posición en el kiosco y que X inicial era la posición en la casa. Y entonces tengo posición en el kiosco menos posición en la casa. 100 era la del kiosco, 0 era la de la casa, 100 menos 0, 100. Es decir que el desplazamiento del trayecto 1 fue de 100 metros. Entonces, ahora paso al trayecto número 2, que dijimos que iba desde el kiosco hasta el club. Es decir que tengo que restarlos al revés, club menos kiosco. Bien, entonces a la posición del club le resto la posición del kiosco, 300 metros menos 100. Eso me da 200. Para el trayecto 3, repito lo mismo. Fíjense, posición de la escuela menos posición en el club. Es decir, la escuela estaba a 400 metros, el club estaba a 300, entonces me quedó 100 metros de desplazamiento. Y fíjense que si lo comparo con la situación de la distancia recorrida, me dan los mismos valores, 100, 200, 100. Vuelvo acá, trayecto 1, fíjense 100, trayecto 2, 200, trayecto 3, 100. Pero en el trayecto 4 voy a encontrar una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque acá lo que me está pidiendo es lo mismo que siempre cuando hablamos de desplazamiento. Es restar la posición final y la posición inicial. Y en el trayecto 4 la posición final es la casa y la inicial es la escuela, que no es distinto a lo que pasó en distancia recorrida. La diferencia es que acá tengo que hacer una diferenciación, una resta en particular. ¿Sí? Entonces, la posición en la casa es 0 metros, la posición en la escuela es 400. Es decir, 0 menos 400 me da menos 400. Es decir, que el desplazamiento que tuvo en este caso es negativo, menos 400 metros se desplazó en el trayecto 4. Y fíjense que si hablamos de distancia recorrida, en el trayecto 4 recorrió 400 metros, o sea, realmente caminó 400 metros cuando volvió de su casa a la escuela. Pero si pienso en el desplazamiento, como el 0 estaba en la casa, lo que se desplazó fue menos 400 metros. Es decir, que el desplazamiento no me está dando lo que realmente se movió, sino me está comparando dos posiciones. Bien. Entonces, cuando quiero averiguar, por ejemplo, el desplazamiento total, lo que tengo que hacer es buscar las posiciones
totales, o sea, dónde arrancó todo, dónde terminó todo, indistintamente de los parciales. Entonces, delta x del desplazamiento total, y acá hay que diferenciarlo en el ejercicio, en el enunciado, es la posición final de todo el recorrido menos la posición inicial de todo el recorrido. ¿Dónde arrancó? En la casa. ¿Dónde terminó? En la casa. O sea, lo que tengo que hacer es posición en la casa menos posición en la casa. ¿A qué posición está la casa? A los 0 metros. Menos 0 metros. Es decir, 0 menos 0, 0 metros. Es decir, que esa persona en todo el recorrido no se desplazó. Parece extraño. Pero, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo me levanto en la mañana. ¿Sí? Hago mis cosas, voy a comprar, vuelvo en la cuarentena, no tengo otro lado para donde ir que no sea eso. Entonces voy a comprar, vuelvo a mi casa, me olvido de comprar algo, vuelvo nuevo a comprar otra vez, trato con los cuidados necesarios, llego a mi casa, me acuesto otra vez. Si uno analiza mi desplazamiento durante el día, teniendo en cuenta solamente cuando me levanté y cuando me volví a acostar, la posición es la misma. Es decir, que no me desplacé. Si alguien quiere analizar mi desplazamiento, necesita sí o sí conocer los puntos intermedios. Bueno, entonces, ¿qué significa esto de desplazamiento? Es cuando no conozco lo que pasa entre medio, solo me interesa lo que está en las puntas, en los extremos, donde arranca y donde termina. Siempre cuando analizamos la física, analizamos según los desplazamientos más que nada, porque es los datos que nos está dando el enunciado para analizarlo, la realidad para que lo analicemos. Bien, ya vimos entonces posición, vimos distancia recorrida, vimos desplazamiento. Vamos a pasar un poquito ahora a trabajar sobre la idea de tiempo. Para tiempo vamos a utilizar la variable t y la unidad de medición por excelencia que vamos a intentar utilizar todo el tiempo, a la redundancia, es el segundo. ¿Sí? Entonces imaginemos que esa persona que recorre las calles en ese trayecto tarda 10 segundos en caminar 100 metros, o sea que cada cuadra la hace en 10 segundos. Entonces quiero analizar los tiempos, ¿sí?, en donde llegaría a cada uno de esos puntos, o sea, cuánto tiempo tardaría en llegar a la posición A, donde arranca todos, 0 segundos, cuánto tiempo tardaría o demoraría en llegar al kiosco, o sea, el tiempo K sería igual 10 segundos, tiempo del club 30 segundos, porque estaba a 300 metros, por lo cual serían 300 metros, cada una de esas cuadras a 10 segundos serían 30 segundos, la escuela 40 segundos y volvería nuevamente al tiempo en la posición A por segunda vez, fíjense que ahí le puse el 2, a los 80 segundos. Es decir, que esa persona comenzaría el movimiento en el punto A, ahí arranco el tiempo, ahí arranco a contabilizar el tiempo, 0 segundos. Llega al kiosco 10 segundos después, llega al club 30 segundos después, llega a la escuela 40 segundos después de donde había iniciado y vuelve a su casa 80 segundos después. Entonces fíjense, estos serían los tiempos en cada una de esas posiciones. ¿Para qué me sirve esto? Yo quiero empezar a medir ahora intervalos de tiempo. Y fíjense que acá ya empieza de nuevo esa letra delta griega, delta t. Y habíamos quedado que cuando aparecía un delta, lo que me está pidiendo es que haga una resta, una diferencia entre dos valores. El valor final y el valor inicial del trayecto que estoy analizando. Si analizo trayecto por trayecto, ese delta t es para cada trayecto. Si analizo el total del recorrido, ese delta t hace referencia al total del recorrido. Bien. Entonces fíjense que en el primer caso es lo mismo, muy parecido a lo que hicimos en desplazamiento, pero ahora teniendo en cuenta el tiempo en vez de las posiciones. El intervalo entonces de tiempo del trayecto 1 será el que va desde la casa, la primera vez, hasta el kiosco. ¿Bien? Y entonces, como tengo que ponerlo final menos inicial, sería kiosco menos casa. Al kiosco llegó a los 10 segundos. De la casa salió tiempo 0. O sea, 10 menos 0 me da 10 segundos. Para el trayecto 2 repito. Ahora, en el trayecto 2 iba desde el kiosco hasta el club. Es decir, a lo del club le resto lo del kiosco. Entonces me queda tiempo del club menos tiempo del kiosco igual 30 segundos menos 10 segundos, 20 segundos de resultado. Lo mismo hago con el trayecto número 3. Tiempo de escuela menos tiempo de club, 40 menos 30, 10 segundos. Y en el trayecto número 4, el tiempo en que estuvo en la casa por segunda vez menos el tiempo en que estaba en la escuela. 80 menos 40, 40 segundos. Y fíjense que
todos los intervalos de tiempo me dan positivo. Eso no puede ser de otra manera. No existen para la física tiempos negativos. Si hubiese tiempos negativos, estaríamos diciendo que el tiempo puede ir para atrás. Y es una imposibilidad, al menos teórica por ahora. ¿Sí? Ya visto esto, entonces vamos a empezar a analizar la parte gráfica del movimiento. ¿Sí? Para empezar a graficar, lo primero que voy a analizar es un gráfico que me va a mostrar la posición en función del tiempo. Fíjense cómo escribo esa información, gráfico de posición en función del tiempo, es decir, un gráfico que me va a mostrar cómo varía la posición de una persona o de un objeto a medida que pasa el tiempo. Para escribirlo en forma de variables, lo pongo x entre paréntesis sub t, es decir, posición en función del tiempo significa eso. Y acá está el gráfico. Fíjense que mi gráfico es un eje de coordenadas cartesianas con un eje X y un eje Y, y que el eje X, el horizontal, está representando la línea del tiempo. ¿Bien? Y el eje Y, en este caso, está representando la línea de las posiciones. ¿Bien? Entonces, yo lo que hice fue graduar cada un cuadradito de mi pantalla 100 metros en las posiciones, fíjense que está en metros las posiciones, y cada dos cuadraditos de mi pantalla 10 segundos de tiempo. Fíjense que el tiempo está dividido en segundos. Entonces lo que yo intenté marcar en este gráfico fue la situación planteada en el ejemplo que venimos trabajando desde el principio del video. Entonces, tengamos en cuenta, ustedes tienen su hoja en la mano. Fíjense en su hoja que la persona tarda 10 segundos en recorrer los primeros 100 metros. Es decir, pasaron 10 segundos y recorrió 100 metros. Entonces ahí pongo un puntito. Este punto y este punto me está marcando un trayecto. Es decir, esta pendiente que me figura acá, que va desde el 00 hasta el 10 de X, 100 de Y, me está marcando el trayecto número 1. Para marcar el trayecto número 2, empieza. Este sería el kiosco. O sea, acá tengo la casa, acá tengo el kiosco a los 10 segundos o a los 100 metros. ¿No? Entonces, va desde el kiosco hasta el club. Y habíamos quedado que el club estaba a 300 metros y que el tiempo que demoraba era a los 30 segundos llegaba al club. Es decir, que desde este puntito hasta este punto que está acá es el trayecto 2. El trayecto 3 va desde el club a 300 metros hasta la escuela a 400 metros. Y va desde los 30 segundos que se encontraba en el club a los 40 segundos que se encuentra en la escuela. Entonces fíjense que va desde este punto hasta este puntito y ahí trayecto número 3. Y en el trayecto número 4, ¿qué hacía la persona? Volvía a su casa, es decir, desde la escuela a 400 metros, vuelve a su casa que estaba a 0 metros. Entonces lo que tengo acá es que una pendiente que va hacia el metro 0 y 80 segundos de tiempo. Entonces fíjense que me quedo cuando se iba para la escuela, un trayecto, una pendiente que va hacia arriba. Cuando vuelve para atrás la persona, o sea que vuelve a recorrer la misma distancia pero para el lado contrario, la pendiente se va para abajo. Eso es importante porque lo que analizamos en el gráfico es ya a simple vista qué es lo que hizo la persona. O sea, cuando la pendiente va hacia arriba es porque se está alejando del punto de partida. Cuando la pendiente va hacia abajo es porque se está acercando al punto de partida. O sea, está yendo para atrás. Y otra cosa que nos va a permitir también analizar un gráfico es la distancia que hay entre un lugar y el otro. Por ejemplo, si yo quiero averiguar qué distancia hay entre el kiosco y el club, solo tengo que contar la cantidad de metros que hay en este trayecto, o sea, desde esta línea verde punteada hasta esta línea verde punteada. Lo mismo entre el club y la escuela. Y lo mismo pasa con el tiempo. Entonces yo puedo analizar muchas cuestiones a partir de un gráfico. Fíjense que este gráfico lo que me está mostrando es que la persona va hacia los 400 metros, o sea, hacia la escuela y vuelve hacia su casa. Bien, y es, dijimos, x en metros dividido en relación al tiempo que pasa en segundos. Y el tiempo siempre lo ubicamos en el eje X. Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de analizar el gráfico de posición en función del tiempo, X, analizo el gráfico de distancia en función del tiempo? Es decir, que en el eje Y ahora pongo las distancias, también de 100 en 100 metros, y en el eje X pongo el tiempo.
también dividido en segundos. Entonces fíjense que la primera parte hasta acá es igual que en lo anterior, ¿sí? No hay ninguna variación. Entonces de la casa va al kiosco, 10 segundos 100 metros, del kiosco va al club, 30 segundos 300 metros, del club a la escuela, 40 segundos 400 metros, y de la escuela vuelve a su casa. ¿Sí? ¿Y por qué no fue para abajo acá? Porque acá me está mostrando la distancia que recorrió realmente. Entonces, los 80 segundos estaba a 800 metros de haber salido de su casa. O sea, si bien está en su casa de nuevo, recorrió 800 metros en total. ¿Bien? Ahí tengo la diferencia entre un gráfico y el otro. Vamos a alejarnos un poquito para que se pueda ver los dos al mismo tiempo y se puedan comparar la diferencia entre ambos. Fíjense que este me está mostrando el desplazamiento, es decir, cuando se aleja de la casa y cuando se acerca hacia la casa o al punto de partida. Y en el gráfico de distancia en función del tiempo no me muestra hacia dónde se mueve, solo me está mostrando que se mueve. Nada más que eso. No sé si es para un lado o para el otro. En cambio, el desplazamiento sí me lo muestra.